Esto es DW Noticias desde Berlín. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne en Washington con su principal aliado en la guerra contra Rusia, Joe Biden. La visita busca sumar apoyos para el ejército ucraniano, que enfrenta pálidos avances en su contraofensiva a las puertas del invierno que se aproxima. Estos son nuestros titulares. Zelensky acudió a la cita en la Casa Blanca después de sostener reuniones con los líderes parlamentarios en el Congreso. El presidente estadounidense afirmó que tanques Abrams serán entregados a Ucrania la próxima semana, mientras busca miles de millones de dólares adicionales en apoyo militar para Ucrania. Además, Polonia confunde a los aliados militares de Ucrania al afirmar primero que había dejado de entregar armamento al ejército ucraniano para luego asegurar que seguiría supliéndole municiones. El vaivén responde a una disputa por las importaciones de cereales de Ucrania que compiten con la producción de Polonia. Y miles de migrantes venezolanos irregulares podrán permanecer y trabajar en Estados Unidos. El gobierno extiende un programa migratorio temporal accediendo a las demandas de líderes demócratas. Veremos por qué la decisión genera disputas políticas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Estados Unidos se reunió este jueves en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Joe Biden anunció que los tanques M1 Abrams, clamados por Kiev desde hace meses, serán entregados al ejército ucraniano la próxima semana. El mandatario estadounidense también dio a conocer este jueves la entrega de otros $325 millones en ayudas para Ucrania. Unas horas antes, el presidente ucraniano se había encontrado con políticos estadounidenses en el Congreso, donde se debatieron nuevas ayudas para el país invadido. Zelensky argumentó que están ganando la guerra contra Rusia, pero que la perderán si no puede seguir contando con el apoyo de Estados Unidos. El nuevo contingente de armas que será entregado a Kiev no incluirá los misiles de largo alcance solicitados por el ejército ucraniano, pero sí bombas de racimo. En sus declaraciones, Biden recordó una vez más por qué Estados Unidos considera el apoyo a Ucrania un asunto de interés global. Ninguna nación del planeta puede estar realmente segura si no luchamos para defender la libertad de Ucrania ante la brutalidad y la agresión rusas. Por eso hemos reunido una coalición de 50 países para ayudar a Ucrania a defenderse. Es importantísimo. Por eso, con nuestros socios hemos proporcionado ayuda humanitaria, además de comida, agua potable y mucho más a decenas de millones de personas. Y por eso hemos iniciado un proceso para garantizar a Ucrania seguridad a largo plazo con nuestros socios del G7 y otros aliados. Y por eso apoyamos una paz duradera y el respeto a su soberanía y a su integridad territorial. Entre tanto, el gobierno de Polonia afirma que continuará otorgando al ejército ucraniano las armas que se había comprometido a entregar. Esto luego de que el primer ministro Mateusz Morawiecki generara confusión al decir en una entrevista que su país había detenido el envío de armas al país vecino. Una disputa sobre la importación y venta de cereales provenientes de Ucrania en los países de la Unión Europea ha provocado tensiones diplomáticas con Polonia. El país era considerado el mayor defensor de Ucrania en Europa. Cuando se reunieron por última vez en julio, los presidentes de Polonia y Ucrania no dejaron lugar a dudas sobre su amistad. Apenas unas semanas después, su relación parece haber cambiado. En una entrevista televisada, el primer ministro polaco sorprendió con esta declaración. No vamos a enviar más armas a Ucrania, porque estamos dotando a nuestro país con las armas más modernas. Si quieres defenderte, debes tener lo necesario para poder hacerlo. El anuncio causó gran confusión en todo el mundo, porque hasta ahora Polonia ha sido uno de los principales apoyos militares de Ucrania. Varsovia ha suministrado a Kiev 320 tanques y 14 aviones de combate. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco aseguró que seguirá apoyando a Ucrania y que respetará las entregas de armas ya acordadas. Pero los observadores siguen desconcertados por la afirmación del primer ministro.
La situación parece haber escalado. Era totalmente innecesario que el primer ministro Morawiecki saliera a decir que Polonia frenará el envío de armas a Ucrania. Se ha generado una percepción global muy desfavorable. Los ciudadanos ucranianos pueden pensar que Polonia ha dejado de apoyar a su país. Uno de los principales puntos de conflicto entre ambos es la guerra del grano. Ucrania apenas puede exportar cereal a través de sus puertos por el bloqueo marítimo ruso. Por eso lo envía cada vez más por carretera y ferrocarril, a través de la UE. Países como Polonia y Hungría temen que el grano ucraniano barato haga que bajen los precios para sus propios agricultores, por lo que quieren prohibir su importación. La respuesta de Zelensky fue airada. Es alarmante ver cómo algunos de nuestros amigos en Europa están convirtiendo la solidaridad en un teatro político a costa del grano. Kiev y Varsovia aseguran que en los próximos días hablarán sobre el conflicto del grano para hallar una solución que beneficie a ambos países. Pasamos a la actualidad económica con Paco Furió. Y Paco, esta semana hemos visto varios movimientos en la política monetaria internacional. Así es, Javier, semana de movimiento en los bancos centrales y hoy ha sido el turno del Banco de Inglaterra, quien interrumpió este jueves su larga racha de subidas de los tipos de interés. Un día después de una sorprendente ralentización del aumento de los precios en Reino Unido, el Comité de Política Monetaria del Banco Central decidió por un estrecho margen mantener el tipo de interés de referencia en el 5,25%. El Banco de Inglaterra llevaba subiendo los tipos desde hace casi 2 años, tratando de controlar la galopante inflación, pero añadiendo más presión a la ya debilitada economía británica. Los médicos exigen en las calles una subida de salario. Huelgas como esta paralizan el Reino Unido desde hace un año. La rampante inflación que aumenta el coste de la vida impulsa la protesta. Nos han ofrecido un mísero 8% que está por debajo de la inflación anual e intentan disfrazarlo de subida salarial. Pero no lo es un recorte. No compensa los últimos 15 años de inflación. El precio de los alimentos se disparó un 13,6% en los últimos 12 meses y la vivienda alcanzó un coste récord. Mientras los ingresos disminuyen. El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés desde diciembre de 2021 para frenar la inflación. Pero esto encarece las hipotecas, lo que perjudica a los consumidores. El miércoles el primer ministro Rishi Sunak anunció una rebaja en los objetivos de emisiones nulas. Para aliviar la presión sobre los hogares, Westminster reduce sus metas climáticas. La medida central es el retraso de la prohibición de los autos de combustión de 2030 a 2035. Nuestros estudios muestran que prohibirlos tan pronto tendría un alto costo para la sociedad. Como pueden ver, la misma Unión Europea pospuso la prohibición hasta 2035, así que Reino Unido converge con esto. Sin embargo, federaciones industriales como la Cámara Británica de Comercio dicen que los cambios erráticos en la política económica dificultan la recuperación del sector manufacturero. Aunque el país ha sido pionero en políticas ecológicas, las medidas fallidas perjudican a las inversiones en rubros como el de la energía eólica. El sector advirtió a Gran Bretaña: tengan cuidado, los costos subieron, y si quieren construir esos parques eólicos a tiempo tendrán que pagarlos. No se espera que las últimas medidas contribuyan mucho a atraer más inversiones al Reino Unido. Más bien parece que se lo pondrán difícil a empresas y consumidores. Nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para profundizar sobre la decisión del Banco de Inglaterra con nuestro colega Ezequiel Daray. Ezequiel, saludos. ¿Cuáles fueron los argumentos que dio el Banco de Inglaterra para hacer la primera pausa en la subida de tipos desde que comenzaran allá en 2021? Bueno, Paco, como bien aclarabas, la decisión fue cerrada, fue 5-4. 5 estuvieron a favor de mantener los tipos y 4 querían subirlos aún más. El principal indicador que están viendo es el mercado de trabajo. Tal vez contradiciendo lo que decía en el informe, los salarios han aumentado. Es cierto que tal vez no todo lo que la gente quisiera, pero el desempleo empieza a subir lentamente y esto le dio una pauta al banco
Central de Inglaterra, que tenía que empezar a frenar tipos. La inflación se redujo a 6,7, es todavía alta, pero a diferencia de lo que pasa en Europa, se está reduciendo la inflación núcleo y la inflación en servicios, que son las más difíciles de bajar. Las tasas van a seguir altas y lo importante también es que el Banco Central de Inglaterra anunció que se va a desprender de del equivalente a 100.000 millones de libras en bonos, es decir, va a sacar 100.000 millones de libras del mercado. El año pasado sacó 88.000 millones y con esto realmente está atacando fuertemente la inflación. Claro que esto tiene un impacto retardado. Tanto el Banco de Inglaterra como la Fed mantuvieron tipos, pero indicaron que podrían volver a subir. Noruega también subió tipos hoy. ¿Tendremos que convivir mucho tiempo con altos tipos de interés, Ezequiel? Bueno, parece que sí. Hace un tiempo se pensaba que ya en el 2024 íbamos a tener una relajación de tipos. Bueno, ahora están hablando de que por lo menos hasta finales de 2024 las grandes economías van a seguir con tipos altos de interés por varias razones. Porque las economías se muestran resilientes, las economías no han sufrido todo lo que se esperaba. El mercado de trabajo está cambiando, ha cambiado mucho post pandemia, ha aumentado la productividad, el uso de la inteligencia artificial también está cambiando un poco las cosas y se mantiene fuerte a pesar de todo lo que lo han atacado con las tasas de interés. Y los gobiernos están realmente tirando muchísimo dinero a la calle con muchísimos estímulos fiscales. No sé por cuánto tiempo más lo van a poder seguir haciendo porque están muy endeudados muchos de los principales gobiernos del mundo. Pero todo indica que vamos a seguir con un alto nivel de tasas, pero tal vez, hay que ver qué pasa con el Banco Central Europeo, pero el Banco de Inglaterra o la Fed hayan llegado a su máximo y ahí nos quedemos por un largo tiempo. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt. Una de las consecuencias de las tasas tan elevadas es el reforzamiento del dólar estadounidense frente a buena parte del resto de divisas mundiales. El billete verde se refuerza frente a la libra, el euro, el yen y otras monedas, algo que beneficia, por ejemplo, a inmigrantes que mandan dinero a sus hogares desde Estados Unidos, aunque hay economías como la mexicana en la que el superpeso complica esta cuenta. Ana Nieto, ¿por qué sube tanto el dólar y qué tan bueno o malo es para Estados Unidos? Pues Paco, los analistas que han visto el billete verde reforzarse desde agosto tenían la mirada puesta en esta reunión de la Reserva Federal, sabiendo que una posición de política monetaria restrictiva con altos tipos de interés durante más tiempo reforzaría el dólar. Y así ha sido. El dólar es más atractivo por las altas tasas de interés, que ha sido una subida mucho más dura que la de otros bancos centrales y lo seguirá siendo durante más tiempo. Además, se apoya en una economía que aún está fuerte por activa, porque continúa creciendo, y por pasiva. El resto está peor. El refuerzo del dólar es positivo para quienes mandan dinero al exterior, para quienes tomarán vacaciones fuera de Estados Unidos, pero es peor para los exportadores porque resta competitividad. También es negativo para Wall Street porque el 40% de los ingresos de las grandes empresas del SP500, de este índice, llegan desde fuera de Estados Unidos y esas monedas al convertirse pierden valor, con lo cual se refleja en unas ganancias a la baja y en unas cotizaciones que consecuentemente irán a la baja. Y brevemente, Ana, la apreciación del dólar llega en un momento en el que también se le cuestiona su liderazgo desde países emergentes. Lo vimos recientemente en la cumbre de los BRICS de Sudáfrica. ¿Cómo afecta su fuerza a las corrientes de desdolarización? Pues la dólar encarece operaciones internacionales, particularmente a economías emergentes, y ayuda a que se tomen decisiones como la que ha tomado Brasil, Argentina y recientemente Bolivia, de utilizar el renminbi chino para algunas transacciones. También hay desdolarización en el mercado del petróleo, pero mientras no haya competencia de otras monedas, seguirá siendo hegemónico. Gracias, Ana, desde Nueva York. Puede que Estados Unidos sea la mayor economía del mundo, pero también tiene una enorme deuda soberana. Para el año en curso se espera que la deuda alcance los 33 billones de dólares. Esta cifra supera ya el rendimiento económico y corresponde a un porcentaje de deuda sobre el PIB de aproximadamente el 120%. En los últimos 10 años, la deuda nacional de Estados Unidos casi se ha duplicado. Sin embargo, los intereses que el gobierno tiene que pagar por ella han aumentado mucho más rápido. La creciente deuda se debe, entre otras cosas, a los amplios paquetes de estímulo económico que el presidente estadounidense Joe Biden quiere poner a disposición de la modernización de las infraestructuras de Estados Unidos. Más noticias, Javier.
Gracias, Paco. Efectivamente, continuamos, eso sí, en Estados Unidos. Y es que en Washington, el presidente Joe Biden expandió el permiso migratorio TPS a venezolanos en Estados Unidos, con lo que dará acceso a permisos de trabajo a casi 500,000 de venezolanos que se encuentran actualmente en el país de manera ilegal. El permiso migratorio, conocido como Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés, se ampliará para que puedan acogerse a él todos los venezolanos que hayan residido de manera ininterrumpida en territorio estadounidense desde el 31 de julio de 2023. Esto en consideración a la creciente inestabilidad de Venezuela. Ante la ola migratoria sin precedentes, políticos demócratas presionaban a la administración para que otorgue permisos de trabajo temporales a miles de refugiados y migrantes a la espera de que se resuelvan sus casos. Organizaciones pro-migrantes piden que se extienda permisos de trabajo a los millones de migrantes irregulares que se encuentran en territorio estadounidense. Y para ampliar detalles y el análisis de esta información, vamos a Washington con José Díaz Briceño. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, la administración de Joe Biden decía que su política migratoria se enfocaba en desincentivar la llegada de migrantes. ¿Hay un cambio en la estrategia? Porque este tipo de medidas más bien motivan a más personas a abandonar sus países para irse a Estados Unidos. La administración Biden confía en que su política de restricción justamente al acceso al asilo a través de terceros países para aquellos migrantes que han cruzado desde la frontera con México inhiba la inmigración. Y sin embargo, esta situación de ampliación del estatus de protección temporal para los venezolanos es considerado por la Casa Blanca como una necesidad ante la creciente inestabilidad que vive Venezuela. Hay que decir que esta es una victoria importante tanto para el movimiento pro-migrante como también para las ciudades demócratas que han estado recibiendo un creciente número de venezolanos, en específico la ciudad de Nueva York, que tiene en este momento alrededor de 60,000 migrantes en sus albergues. La mayor parte de ellos son venezolanos y el estatus de protección temporal permite a todos ellos acceder a aquellos justamente que llegaron antes de julio 31 a poder acceder a un empleo. Esto es algo que, de acuerdo con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, podría despresurizar justamente lo que es la crisis que se vive en esa ciudad. Es por eso que los demócratas pues están contentos con la decisión del presidente Biden. Es que había precisamente consenso entre expertos y líderes demócratas en que era un paso correcto, dadas esas necesidades de los migrantes. Pero ¿qué hay del lado republicano? ¿No da esto alas a quienes achacan constantemente a Joe Biden no tener control alguno sobre las fronteras? Sí, por muchos años el programa de estatus de protección temporal ha sido criticado por los republicanos y los más conservadores en Estados Unidos como un programa que en realidad es eterno. Ellos aseguran que la palabra temporal no existe y que eventualmente este propio programa será ampliado más y más con el tiempo. Hay que decir también que esto presenta, sin embargo, un dilema para los propios republicanos del estado de Florida, donde buena parte de los venezolanos se asientan. El próximo 27 de septiembre hay un debate presidencial de los aspirantes a la nominación republicana a la Casa Blanca y ahí habrá que poner mucha atención para ver exactamente cómo responde Ron DeSantis a esta nueva ampliación del programa de estatus de protección temporal, pues muy probablemente asegurará que es una amnistía para los migrantes, algo que no necesariamente otros venezolanos que están en su propio estado que gobierna estarían de acuerdo. No podemos desvincular el tema migratorio de la campaña política en curso. José Díaz Briceño con el análisis desde Washington. Muchísimas gracias. Y continuamos con noticias de América Latina. El máximo tribunal de Brasil falló a favor de los pueblos indígenas sobre el derecho a sus tierras ancestrales. 9 de los 11 magistrados rechazaron el llamado marco temporal que obligaba a reducir las reservas indígenas y las tierras ancestrales en la selva amazónica. La resolución es un duro golpe a los planes expansionistas del agronegocio vinculado al expresidente Jair Bolsonaro. La decisión del tribunal da marcha atrás a una normativa en vigor que reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados por ellos cuando se promulgó la Constitución en 1988.
Las comunidades indígenas celebraron la decisión del tribunal que pone fin a lo que llamaban el juicio del siglo, que estuvo acompañado con movilizaciones en todo el país durante los últimos 4 años. Los pueblos indígenas rechazaban la tesis del agronegocio, argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, particularmente durante la dictadura militar entre 1964 y 1985. Los territorios indígenas ocupan casi un 14% del territorio brasileño, sobre todo en la Amazonía. Y para ofrecernos más detalles sobre esta noticia en desarrollo, vamos a enlazarnos hasta Brasilia. Allí se encuentra el periodista Marcelo Silva de Souza. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué tan definitiva es esta decisión para el futuro de las comunidades indígenas? ¿Puede apelarse o revertirse de alguna manera? ¿Qué tal, Javier? Bueno, de hecho se trata de una decisión contundente porque hablamos de un juicio que se desarrollaba atrás mío en la máxima instancia del Tribunal Superior brasileño, y por el tamaño del voto, por 9 votos contra 2 para rechazar la tesis del denominado marco temporal, quedan efectivamente muy pocas brechas, prácticamente ninguna, para que esta decisión sea revertida. Una decisión que analizaba desde 2021 un caso concreto de una tierra en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, pero que tendrá impacto porque sienta un precedente jurídico para los más de 200 litigios que hay en estos momentos en los tribunales. Quedan todavía algunos puntos a definir, más allá de que esto significa una primera victoria para los movimientos indígenas, como una tesis propuesta por uno de los magistrados que habla de las compensaciones en el caso de tierras que ya han sido compradas de buena fe por productores agropecuarios y por otros propietarios. Esto va a ser discutido la semana que viene y se estudiará la posibilidad de que tanto los indígenas como los propietarios de esas tierras que fueron compradas de buena fe reciban indemnizaciones del Estado. Ahora, Marcelo, el problema en la selva amazónica es que mucho de lo que ocurre sucede al margen de la ley. ¿Hace una diferencia que se estipule que se tienen que respetar más terrenos? Bueno, efectivamente hemos visto el último tiempo las dificultades que ha tenido el gobierno para lidiar con invasores en tierras que ya están homologadas, como el caso de los Yanomami en el estado de Amazonas. Pero esto sin duda da una capa de protección legal porque las tierras demarcadas dan derecho exclusivo al uso de la tierra a las comunidades indígenas y el Estado asume la obligación de velar porque así sea. Y hay otro dato muy alentador que resaltan las organizaciones ambientalistas y tiene que ver con la deforestación, que según un estudio realizado por la ONG Map Biomas, en los últimos 30 años, cuando se compara el nivel de pérdida de vegetación en tierras privadas, hablamos de más de un 20% de pérdida, y cuando se considera lo que pasa dentro de territorios indígenas, este número fue de apenas poco más de 1%. Un objetivo que está en línea con lo que pretende el gobierno presentar al mundo de alcanzar la deforestación ilegal cero hacia 2030. Marcelo Silva de Souza con el análisis de este histórico fallo para los pueblos indígenas de Brasil. Marcelo, muchas gracias. Hasta la próxima. Y los armenios en la región de Nagorno-Karabaj acusaron a Azerbaiyán de violar el acuerdo de alto el fuego vigente. Las autoridades aseguran que se oyeron disparos en el centro de la capital regional. Por su parte, Azerbaiyán negó haber violado la tregua. Los representantes de ambas partes finalizaron el miércoles las conversaciones en la ciudad de Yelah, en Azerbaiyán. El diálogo se celebró después de que ese país consiguiera una rápida victoria militar sobre los separatistas de etnia armenia en Nagorno-Karabaj. Esta conflictiva región es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, aunque la mayoría de sus habitantes son de etnia armenia. El territorio funciona hace tiempo como una región autónoma de facto. Las acusaciones de violación de alto el fuego llegan días después de tensiones que generaron preocupación internacional. Aquí un repaso de lo acontecido hasta ahora. El momento en que las fuerzas armenias abandonan sus trincheras. Es lo que supuestamente muestra este video publicado por el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. Solo un día después de lanzar una operación militar, el país anunció la victoria sobre los separatistas del enclave de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj. Como resultado del inicio de las medidas antiterroristas iniciadas ayer aproximadamente a las 13 horas y debido a su exitosa ejecución,
Azerbaiyán ha podido restaurar su soberanía. Las tensiones habían ido en aumento en la región separatista después de que Azerbaiyán bloqueara la única carretera a Armenia en 2022. La medida generó escasez de alimentos y medicinas, además de denuncias de limpieza étnica. Finalmente, Azerbaiyán lanzó una operación militar tras informar de la muerte de 4 soldados y 2 civiles por la explosión de minas en la región. Los ataques con drones y el fuego de artillería obligaron a huir a miles de civiles, la mayoría a un campo operado por fuerzas de paz rusas. En inferioridad numérica y sin suministros, los combatientes armenios tuvieron que deponer las armas. Al otro lado de la frontera, en Armenia, crece el descontento por cómo el gobierno gestionó la crisis. En la capital, Ereván, se han registrado violentas protestas antigubernamentales. Muchos sienten que sus dirigentes han abandonado a su suerte a los armenios de Nagorno-Karabaj. Toda la nación está en descontento con la entrega de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Nadie está de acuerdo y el gobierno, nuestro gobierno, no hace nada. Por ahora se ha evitado la amenaza de una guerra a gran escala, pero la región está en ruinas. El presidente de Azerbaiyán ha prometido convertirla en un paraíso y dice que quiere integrar a la población. Afirmaciones que los armenios probablemente vean con cierto miedo y escepticismo. Y es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El rey Carlos del Reino Unido se dirigió a los diputados y senadores franceses en la Cámara Alta del Parlamento en París. Es la primera vez que el británico pronuncia un discurso en una instancia parlamentaria francesa. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, emprendió su primer viaje oficial a China en 20 años. Al-Assad espera poder recabar fondos para la reconstrucción de su país después de más de una década de guerra. El mandatario sirio asistirá asimismo a la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos. La India dejó de emitir visas para ciudadanos de Canadá hasta nuevo aviso, según dijo. Es la respuesta de Nueva Delhi a la disputa diplomática entre ambos países. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a las autoridades indias de estar involucradas en el asesinato de un líder separatista sikh en Canadá. Y antes de irnos, quizá a simple vista parezcan 2 piezas de madera sin mayor importancia, pero un grupo de arqueólogos en Zambia, en el sur de África, encontró lo que podría ser la prueba de la más antigua construcción de madera hasta la fecha. El descubrimiento tuvo lugar en un yacimiento cercano a las orillas del lago Tanganyika. Se cree que los 2 troncos encajados en ángulo recto pueden ser los restos de una vivienda o una construcción similar. De confirmarse, el hallazgo supondría reescribir la prehistoria de la humanidad. Es que los restos se remontan a hace casi medio millón de años. Hasta ahora, los expertos pensaban que en esa época nuestros antepasados llevaban una vida nómada y aún no habían aprendido a utilizar la madera. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y buscarnos en redes sociales buscando DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo de la redacción aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.